Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día, miércoles 21 de agosto del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un muy interesante resumen informativo acerca de todo lo que está ocurriendo en Australia. Como siempre, les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney, y que también nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación que pueden descargar en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo. También pueden escuchar este segmento de Hora de Noticias en cualquier momento entrando a nuestra página de Facebook, Australia Primera, o mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, así se escribe en español fonéticamente, o también entrando a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y allí van a encontrar el link inmediatamente que los lleva a estos audios de Hora de Noticias que ponemos al aire inmediatamente después concluido este programa. Nos metemos directamente a la información porque tenemos mucha y muy variada. En primer lugar, está cada vez causando más consternación la más que evidente intervención de las autoridades del gobierno chino en Australia debido a los incidentes que están ocurriendo en Hong Kong, donde la población está desesperada porque tienen serios y fundados temores de que dejen de ser una democracia, que ya lo son en muy pocas cosas, para terminar siendo una provincia más de China, con todo lo que eso significa, ya que China es literalmente un régimen autoritario donde no hay democracia y donde han instalado a un presidente de por vida, vitalicio, que se llama el presidente Xi, y que está aplicando mano dura y está transformando un régimen que era una dictadura benigna en una dictadura cada vez más, pero más autoritaria. Esto se ha trasladado a Australia, donde hay muchísimas manifestaciones por parte de miembros de la comunidad china, que son muy numerosos, que están, por un lado, defendiendo el derecho a Hong Kong de seguir permaneciendo como un país dentro de un país. Recuerden que en 1997 Gran Bretaña le devolvió a China la isla de Hong Kong y el protectorado de Hong Kong, bajo la condición de que por 50 años iba a regir la ley británica e iba a imperar la democracia. Y los chinos aceptaron bajo el lema de un país, dos sistemas. Pero cada vez eso se está erosionando, socavando más, y en este momento fíjense que el 25% de la población de Hong Kong está marchando por las calles tratando de que le respeten la democracia, el derecho a la libertad de prensa, las mismas libertades que la cual gozamos nosotros y que no gozan, obviamente, en la República Popular China, que es un régimen autoritario, donde además el Poder Judicial prácticamente es una dependencia del Poder Ejecutivo. En China existe una especie de contrato implícito, en China continental, entre la población y el régimen. El régimen, de alguna manera, garantiza la prosperidad. Los chinos han tenido un aumento significativo en su nivel de vida y consumo. Hoy uno va por Beijing o Shanghai y es como, mire, estuve en mayo en Shanghai y era como estar en Nueva York. Una ciudad impresionante. Y recuerdo mi primer viaje a Shanghai en 1997, parecía una ciudad de provincia. Cuando estuve en Beijing en 1997 por primera vez andaban todos en bicicleta. Hoy son todos autos a toda velocidad y carreteras impresionantes. El desarrollo ha sido impresionante, pero no ha sido acompañado por una mejora en la calidad de las libertades democráticas que no existen. Y el problema que tenemos en este momento es que dentro de China, las misiones diplomáticas, dentro de Australia, las misiones diplomáticas de China están tomando un rol activo, persiguiendo, y en algunos casos atacando hasta físicamente, no ellos directamente, sino a través de gente que les responde, a quienes salen a protestar en Australia por los derechos de los habitantes de Hong Kong. Muchos de ellos son, además, estudiantes chinos que están haciendo cursos en universidades australianas y que tienen familia en Hong Kong y tienen familia además en China. El problema que existe es que se han infiltrado fuerzas del gobierno
de Beijing dentro de estas protestas, y estamos en una situación donde quienes salen a protestar contra el gobierno chino en Australia son hostigados no directamente a veces por los que aquí en Australia, sino sus propias familias que están hoy en día todavía viviendo en China. Por lo tanto, tienen un miedo terrible de que los identifiquen y que después se las agarren con sus familias, provocándoles enormes dolores de cabeza o peor. Los hostigan. Y fíjense que pasó algo realmente muy, pero muy llamativo. En un momento dado, fuerzas que estaban muchachos que estaban protestando en una universidad en China, le estaban apretando a algunos muchachos australianos que allí estaban, le decían que se corrieran. Ellos le dijeron, esto no es China, vamos a llamar a la policía. Y los muchachos que estaban allí, chinos, le dijeron, me importa 3 comis, nosotros llamamos al embajador y arreglamos todo, el embajador chino, por supuesto. China obviamente está teniendo una influencia cada vez mayor en Australia. Hemos reportado en muchísimas oportunidades anteriores cómo se han infiltrado en el sistema político australiano, cómo tiene algunos políticos en el bolsillo. Hemos visto cómo hasta un senador tuvo que renunciar con vergüenza cuando quedó claro que era lisa y llanamente un lacayo de Beijing, a quien incluso le pagaban las cuentas personales. En el diario Financial Review hace un par de días salió publicado un artículo de un ex embajador australiano en Beijing que dice que no tenemos que hostigar a China, y después nos enteramos que ese ex embajador australiano en Beijing, él tiene una empresa que hace consultoría para empresas internacionales que trabajan en China, que tiene sede en Beijing. O sea que simplemente es un lobista del gobierno chino. La situación es muy, pero muy preocupante, porque los chinos que están aquí están viendo que a pesar de estar en Australia, a pesar de tener y gozar los derechos y privilegios que tienen en Australia, los mismos no valen de nada, porque si los identifican, sufren represalias durísimas en China. Les recuerdo que en China, por ejemplo, no existe Facebook, no existe WhatsApp, a menos que uno tenga una VPN, que es una manera de esquivar es un software que uno pone en su teléfono celular para poder ir por el lado de afuera, como eludir a la muralla china de Internet que tienen para que los chinos se puedan comunicar con el mundo, y usan otro sistema. En vez de WhatsApp usan WeChat. Que es un sistema obviamente muy, pero muy eficiente. Yo una vez lo usé cuando estaba en China, pero es controlado por el gobierno. Ustedes pónganle la firma que todo lo que usted escribe ahí, ellos saben hasta la última coma. Y el gobierno chino quiere saber todo de lo que está ocurriendo en Australia, y tienen gente que trabaja para ellos, y tienen incluso cónsules que organizan este tipo de cosas. Insólitamente, el cónsul general, por ejemplo, que está en Brisbane y que es acusado de estar detrás de todo esto, o se alega, no sé si es cierto o no, ha sido nombrado, a pesar de esto, profesor en una universidad en Queensland, lo que es absolutamente incompatible, en mi opinión, con sus funciones. Pero esas son las cosas, así estamos, y si usted está viendo los enormes disturbios que están ocurriendo en Hong Kong, esa gente está peleando por su democracia en serio. Si China se los chupa desde el punto de vista político, van a ser como son un montón de otras provincias chinas, donde están a merced de lo que quiera decidir los líderes en Beijing, que simplemente con una lapicera puede decidir el destino de todos y cada uno de ellos. Es muy preocupante, y el problema fundamental es que eso está ocurriendo en Australia, donde quienes están viviendo en Australia tienen miedo por lo que les pueda pasar a ellos, o cuando vuelvan a China, o sin que vuelvan a China, con las familias que están viviendo allí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Hay un nuevo proyecto de ley que está impulsando el gobierno federal de Australia, por el cual una persona puede ser condenada a hasta 2 años de cárceles y penas de hasta $25,000 si violan una disposición que va a prohibir el uso de efectivo en transacciones de $10,000 para arriba. En pocas palabras, usted no va a poder
ir y comprar un auto con efectivo por más de $10,000. Puede pagar 7, 8,000, 9,000 sin problemas, pero si paga de 10,000 para arriba, eso se va a transformar en un delito. Un montón de gente está pidiendo que esta ley no sea aprobada. Estuvo en el presupuesto del año 2018-2019 y es una de las medidas que está haciendo el gobierno para pelear lo que ellos llaman la economía negra. El gobierno ha concluido que hay que poner un límite de $10,000 a las transacciones en dinero en efectivo entre negocios e individuos para pelear la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros crímenes. Sin embargo, muchos otros grupos tienen el temor de que estas leyes les van a dar a los bancos demasiado control sobre el dinero que tiene la gente. Porque claro, cuando uno pone la plata en un banco es un acto de fe que se la van a devolver. Estas leyes van a aplicarse a todo tipo de pagos hechos a negocios que tengan un ABN o un Australian Business Number por bienes o servicios y van a afectar obviamente compras importantes como la compra de botes, autos, casas y renovaciones de cuando uno renueva una casa, un baño, una cocina y demás. El gobierno dice que esta medida no se va a aplicar a transacciones entre individuo e individuos. Por ejemplo, si Juana le presta a José o José le da a Juana, ahí no va a aplicar el límite de $10,000. Eso no va a aplicar en el tema cuando hay ventas privadas y cuando el vendedor no tiene un ABN. Estas leyes van a tomar vigencia a partir del 1 de enero del 2020 y claramente va a limitar el uso de efectivo como medio de pago. Partidos como One Nation ya han indicado que van a votar en contra de esta ley que se llama la Currency Restriction on the Use of Cash Bill y que, reitero, si esta ley se aprueba y si usted la viola, usted va a tener que puede llegar a enfrentar un proceso penal de hasta 2 años de prisión. Obviamente no cualquiera va a ser condenado. La senadora Pauline Hanson dijo en su página de Facebook que ella está en contra de esta ley porque efectivamente dice, si una persona guarda el cash en su casa y lo usa para comprar un auto pequeño, por ejemplo, esa persona va a enfrentar la amenaza real de tener 2 años en prisión y una pena que va a exceder el valor del auto que está comprando. Y la senadora Hanson dice que ella está también preocupada que va a dejar a mucha gente con el dinero en los bancos y vulnerable porque van a recibir tasas de interés negativas. Bueno, eso me parece una exageración, porque todavía las tasas de interés no son negativas. Además, no es que usted paga y ya se hace la vista gorda. Quien recibe el dinero, si alguien tiene un negocio y recibe de $10,000 para arriba en efectivo, tiene la obligación legal de reportar al individuo que le pagó el efectivo a las autoridades para que esta sea procesada. O sea, no es que usted paga $12,000 cuando la ley entra en vigencia el 1 de enero y los otros no le puede decir al otro, bueno, cállate la boca, no digas nada, ya está. No, tiene una obligación. Si el que recibe el dinero hace eso, en ese caso esa persona también puede ser procesada. Esto obviamente va a elevar temas donde conductas sospechosas van a ser reportadas y va a haber un número, una hotline, como se dice en inglés, para que la gente llame y reporte a quienes pagan dinero en efectivo de $10,000 para arriba. Reitero, de 10,000 para arriba, no si te paga 400, 500 o $1,000 en efectivo, eso no cuenta. Por otro lado, la Asociación de Contadores de Australia, en un documento que presentaron al Departamento del Tesoro, dicen que no hay ninguna evidencia fuerte para justificar una pena tan extraordinaria por utilizar efectivo. Y dijo que estas leyes que proponen imponer penas penales a gente inocente es realmente demasiado draconiana y cambia el principio de presunción de inocencia. Más allá de lo que yo piense, lo que usted piense, de lo que todos pensamos, esa aparentemente va a ser la ley a partir del 1 de enero. La Cámara de Comercio Australiana, de Australia Industria, también está en contra
de prohibir las transacciones en efectivo, diciendo que no hay ninguna evidencia seria para demostrar que ese es un problema realmente que amerite penas de prisión como se están proponiendo. La gran mayoría de la gente que nos está escuchando no va a estar afectada por esto. Pero yo he tenido casos en mi estudio jurídico hace bastantes años, donde me ha venido gente diciendo que tenían plata en efectivo, pero no $10,000, tenían más de 200,000. Y me consta, o me han contado muchas veces que hay gente que tiene guardados miles y miles de dólares en su caja de seguridad en la economía negra. Bueno, van a tener problemas si lo van a querer usar en el futuro. Porque de 10,000 para arriba no lo pueden usar. Y tampoco vayan de a poquito usando los 9,000, pero lo van a agarrar igual. Una vez tuve un caso hace muchos años donde una persona latinoamericana fue llevada a la corte y fue condenado porque iba a los bancos a depositar $9,000 de por vez. $9,000 en vez, porque sabía que 10,000 era reportado. Entonces, el problema es que el muchacho lo hacía con su nombre propio e hizo unos 18 o 19 depósitos de $9,000 cada uno. Entonces, un día la policía le tocó el timbre y no precisamente para invitarlo a tomar un café, sino que le hicieron un proceso penal y lo condenaron. Así que tengan cuidado. Esta es la posición legal. Le vamos a decir en su momento si la ley va a ser aprobada o no, pero estoy seguro que va a ser aprobada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Les recuerdo una vez más que vamos a estar este día jueves 22 de agosto en las oficinas de Radio Austral atendiendo a toda la gente de la comunidad que quiere evacuar sus consultas legales que puedan tener para evitar que tengan que ir a nuestras oficinas que están en el este de la ciudad de Sydney. En ese sentido, si quieren hacer un appointment para un tema de sucesorio, testamento, un tipo de poderes para Australia o para el extranjero, hacer enduring guardianships o enduring powers of attorney o cualquier tema de derecho de familia o similar, por favor llámenos al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369 para hacer una cita. Tenemos prácticamente todos los turnos dados, pero esta vez, como no vamos a volver quizás hasta el año que viene, al oeste de la ciudad, no creo que volvamos por lo menos hasta el 2020, porque tengo muchísimo trabajo en la ciudad. Si quieren venir, voy a extender los turnos hasta la hora que sea para poder verlos a todos. Así que reitero, 0412-388-369, llámenos para hacer una cita. Si no puedo anotar el teléfono, entra a mi página de internet, ezequieltrumper.com.au, o en la página 2 del Seminario Extra Informativo, y allí va a encontrar el número. Continuamos. Quería comentarles acerca del tema de las herencias en Australia y cómo la demografía de este país y la expectativa de vida ha cambiado, no solamente las herencias, sino cómo se distribuyen y en qué momento de la vida. El tema es que en el pasado, no muy distante, las herencias le llegaban a la gente cuando todavía estaban pagando la casa o cuando quería comprar una. Pero eso ha cambiado. Hoy en día el 80% de las herencias son recibidas por los beneficiarios cuando los beneficiarios ya pasaron pasaron los 50 años. Y claramente cuando la gente recibe una herencia, a muchos les cambia la vida, uno para bien o uno para mal, depende de la inteligencia que tengan en administrarla, ¿no? Yo conozco gente que ha despilfarrado herencias y hay gente que ha hecho las cosas muy bien con ellas. Pero más allá de eso, le voy a contar algunas estadísticas que me parece que lo van a ilustrar y lo van a informar. Más allá de eso, le decimos que todos los que tenemos algún activo en la vida tenemos que tener un testamento, todos, sin excepción, en Australia. El que no lo tiene, lo dijimos tantas veces, el que no lo tiene una maceta en la cabeza, porque no está dejando una herencia, está dejando un dolor de cabeza. En Australia no tener un testamento es un acto de irresponsabilidad absoluta e indefendible además. Pero
¿Cuánto vale una herencia hoy en Australia? Una herencia promedio en Australia hoy es alrededor de $500,000. Alrededor de $500,000. Es la herencia promedio que recibe la gente en Australia. No es que recibe cada uno, sino lo que vale la herencia. Después puede repartirse entre uno o entre 20, eso es otra cosa distinta. Muchas hay, por supuesto, mucho más grandes que $500,000. El 20% vale más de 1 millón. El 7% vale más de 2 millones. Y el principal componente de una herencia es obviamente la propiedad que se deja al fallecer. Y que la propiedad generalmente es alrededor del 50% del valor de una herencia. La mayoría de los beneficiarios de las herencias, cuando no hay un cónyuge que superviva al fallecido, o sea, cuando mueren los dos, son obviamente los hijos, que reciben estadísticamente alrededor del 75% de la herencia de sus padres. Hay otros miembros de la familia, como sobrinos, sobrinas, nietos, que reciben alrededor del 20%, amigos alrededor del 4% y las instituciones que harían alrededor del 2%. Eso no significa que su testamento tenga que ser el 75% para sus hijos y el resto para sus nietos. No es así. Le estoy diciendo cuál es estadísticamente lo que ocurre, porque muchos cuando reciben nietos o cuando reciben sobrinos o sobrinas es porque no había hijos en vida. El valor promedio de las herencias está creciendo alrededor de 2 puntos o 2% por arriba de la inflación cada año, que es un nivel mucho más alto de lo que crecen los salarios o incluso el Producto Bruto en Australia. Y hay muchas razones y muy buenas para creer que esto va a seguir continuando y va a seguir creciendo a este paso casi exponencial. Esto es porque el valor de las propiedades ha venido subiendo en los últimos años en Australia, a pesar de que bajó hace un poquito, muchísimo. Los hogares que están siendo precedidos por personas que tienen de 75 años para arriba, tienen de promedio activos por $1 millón o más. Y usted fíjese que ese mismo grupo, en 1994, tenía un valor de activos promedio de $400,000. No es que sean unos genios de las finanzas, es que la inflación explosiva en los bienes inmuebles ha producido esto que le estamos contando. La gran mayoría de los jubilados y pensionados que tienen dinero no utilizan en vida sus ahorros. Es más, muchos de ellos siguen ahorrando aún en el retiro. Entonces, claro, hay un solo lugar donde esa acumulación de propiedad y superannuation va a ir. Va a terminar en la herencia, los legados. El tema es que las herencias, cuando llegan, les llegan a la gente cuando la gente ya está hecha. Como le decía hace un segundo, más del 80% del dinero que recibe de los padres va a gente que tiene de 50 para arriba. Y la franja donde se recibe la gran cantidad de dinero de las herencias de los padres es entre gente que tiene 55 y 59 años. El resultado es porque los padres viven cada vez más años. La expectativa de vida en Australia ha crecido. Y como va a seguir creciendo, eso significa que mucha gente va a seguir recibiendo sus herencias a una edad cada vez más avanzada. El 20% de los australianos más ricos reciben el 38% del dinero de las herencias. Y el 20% más pobres reciben alrededor del 8%. Eso significa, por supuesto, que, claro, las herencias pasan de generación en generación en la misma familia, ¿no? Les recuerdo que en Australia no hay impuesto a la sucesión, no hay impuesto hereditario. Y uno puede hacer legados y puede hacer sucesiones que han y van a seguir siendo libres de impuestos y lo han sido desde los años 70. Australia es uno de los 7 países desarrollados del mundo que no tiene ningún tipo de impuesto a la herencia o impuesto a los legados. Algunos quieren poner un impuesto a esto, pero es dinamita, es kriptonita del punto de vista electoral. Es más, había un
uno, Andrew Leigh, un diputado del Partido Laborista que sigue en el Parlamento, y que era el número 2 de Chris Bowen en la última campaña electoral, que él había escrito una tesis proponiendo que se ponga un impuesto a la herencia. Y se dice que el Partido Laborista perdió bastantes votos en la última elección porque decían que podían poner un impuesto a la herencia. Ellos decían que no era cierto, pero decían que no tenían ninguna intención de ponerlo, que no es lo mismo decir que nunca lo iban a poner. Nunca sacaron ellos un comunicado al Partido Laborista durante la última elección diciendo: descartamos absolutamente que bajo ninguna circunstancia vamos a poner un impuesto a la herencia. Nunca lo dijeron. Dijeron: no, eso es mentira. Pero nunca dijeron algo tan simple de escribir y proponer y anunciar al electorado como eso. Así que eso es lo que está pasando, y mucha gente, lamentablemente, por el enorme sacrificio económico, que a veces es más un sacrificio porque es imposible de lograr, que quieren comprar su propia vivienda en Australia, están pensando, bueno, cuando se muera papá y mamá, en serio, lo dicen abiertamente, yo lo he escuchado un montón de veces y me da una vergüenza ajena terrible escucharlo. Vergüenza ajena total. Me da ganas de matarlos, pero no importa, es una cuestión mía. Me da ganas de decirlo, comprátela, bueno, y vos que, bueno, déjalo así. Es la única chance que tienen de poder comprarse una casa. Pero cada vez las chances se van reduciendo, porque finalmente, cuando reciban el dinero, ya va a ser muy tarde para ellos, y generalmente el dinero va a quedar para que lo usen los nietos, a menos que quienes reciban ese dinero lo despilfarren, como sé que a veces ocurre, porque hay gente que no sabe la menor idea cómo administrar su capital. Piénsenlo, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. El otro día hubo una encuesta de Newspoll, se dio a conocer el domingo a la noche, y no quisimos decir nada, ni el lunes, ni el martes, porque queríamos saber qué era lo que la gente iba a opinar del tema, porque hoy realmente comentaron una encuesta, después de que sabemos que todas las encuestas han salido equivocadas, no solamente en Australia, sino en muchísimos otros países, es casi una burla al público. Según la última encuesta de Newspoll, ríase si quiere, la coalición está dominando 51-49, pero ha perdido popularidad desde la última elección. Antes estaba en 52-48. Es más, en julio llegó a estar 53-47. Pero ¿quién puede realmente tomarse esto en serio? ¿Quién puede tomarse esto en serio? Dicen que el voto primario del Partido Laborista subió un punto al 34%, pero sigue a los niveles históricos más bajos y está apenas por arriba del último resultado electoral, que fue 33.3%, que fue el peor resultado en una elección del Partido Laborista en 85 años. Esa fue la elección de Bill Shorten. La peor en 85 años, cuando todas las encuestas decían, sin excepción, que ganaban caminando. Increíble. Entonces, ¿cómo yo le puedo a usted decirle que esta encuesta de Newspoll representa algún dato meramente con credibilidad? No le puedo decir eso, porque realmente no podemos comentar estas encuestas. Las encuestas han perdido todo tipo de credibilidad. Usted fíjese lo que pasó en Gran Bretaña, fíjese lo que pasó en los Estados Unidos, fíjese lo que pasó hace menos de 2 semanas en la Argentina, cuando todo el mundo daba que las encuestas entre la oposición y el oficialismo estaban empatados, y ganó la oposición con el 15% de diferencia, una cosa monstruosa, ¿no? Bueno, entonces no lo podemos comentar. Pero por otro lado, no podemos dejar de decírselo. Esta es la última encuesta. Haga con ella lo que usted quiere. Nosotros no le damos ninguna importancia. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. El Manchester United jugó su segundo partido de la English Premier League, y un partido que debió haber ganado contra el Wolves, pero empataron 1-1. Empezó ganando con un golazo de Martial. Después se lo empataron, y en el segundo tiempo Pogba, que se iba a ir a la Juventus o al Real Madrid o para saber a dónde, al final se quedó en el United, y le cometen un penal, claro penal al segundo tiempo, y lo dice: lo quiero tirar yo. Y no es la primera vez que Pogba erró un penal, y lo erró fiero, lo tiró muy pero muy mal.
provocando la decepción para todos los hinchas del club más popular de Inglaterra y uno de los más populares del mundo, que se perdieron 3 puntos que estaban prácticamente en el bolsillo si hubieran convertido el penal. Pero ya que esta es la semana de Uruguay y que esto tiene que ver directamente con el Manchester United, quería compartir con ustedes la voz de Diego Forlán, que acaba de retirarse o anunciar su retiro del fútbol, donde cuenta anécdotas muy sabrosas que vivió dentro del vestuario del Manchester United cuando estaba liderado por Sir Alex Ferguson y tenía a jugadores extraordinarios como Van Nistelrooy, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham y demás. Escúchenlo porque esto realmente es muy, pero muy interesante y yo creo que es, por un lado, deportivamente interesante, hasta históricamente interesante. Además, esta es la semana de Uruguay. Este fin de semana el Club Uruguayo va a haber una fiesta muy importante y espero que todos ustedes puedan asistir. Y ya que estamos en la semana de Uruguay, esta es la voz de Forlán de cómo vivió su experiencia en el Manchester United. Pero un crack. No, sí. ¿Es verdad que voló un botín una vez y dio a Beckham, creo, o una cosa? Sí, eso es verdad. Sí, hubo muchas, pero esa fue increíble. Aparte justo la bruja no estaba, sí. Seba no estaba. Entonces cuando llegó, yo estuve a casa y Seba justo no fue a ese partido, fue contra el Arsenal, Copa FA Cup. Entonces la jugada en el partido era, creo que Pires desborda por la izquierda, Gary Neville había subido y no lo cubre Beckham. Y le tiran el pelotazo por la espalda y Beckham hace así, lo mira, como diciendo, anda, corre vos. Tira el centro de Pires y lo hace Henry, 1-0 y perdemos y quedamos afuera. Entonces entramos al vestuario, pero ya se venía, medio ahí, con que Beckham se estaba por ir, ¿viste? Entonces estamos en el vestuario, yo estoy del otro lado, en el medio hay una mesa, y de aquel lado estaba Roy Keane, Van Nistelrooy, Beckham en un costado. No sé lo que era. Entonces de repente había Solskjaer. Entonces Solskjaer, claro, y Oli estaba de este lado, entonces estaba el botín de Oli. Y allá intercambiables juegan con 18, es como casi como los jugadores de rugby. Yo no me podía acostumbrar. Que hay una también que se calienta conmigo, que me tiró el botín en el vestuario, lo que me insultó, Ferguson no tiene nombre. Y entonces en ese momento empiezan a insultarse. Un pedagogo, ¿eh? Sí. Se empieza a insultar Beckham con Sí, viste, hay una palabra que se dice que es insulto, pero es como que más costumbre, viste, como estilo boludo, pero claro, un poquitito más elevado. Entonces empiezan, viste, no, le dice boludo. Y el otro dice, no, boludo, vos, más o menos, un poquito más, ¿no? Gritándose. Entonces empieza uno, empieza el otro. Y la típica que siempre uno quiere tener la última palabra. Entonces Ferguson, no sé, le dice de vuelta, y como diciendo, ¿sabes qué? Andá. Y se da media vuelta, como que diciendo, se terminó, acá terminó la conversación, la discusión. Y cuando se da vuelta, el otro va y le dice, no, andá vos, no sé qué. Y el otro se da vuelta, típica calentura que nos pasa a todos, que ves algo caminar, algo en el piso, y decís, y se iban a pelear, se iban a dar. En el momento ese hace así Ferguson, zurdo, y tira un puntazo al botín que estaba ahí en el piso, que se había tirado Solskjaer porque había terminado el partido. Y no va y el botín vuela y le pega acá en la ceja y le corta. No. Y empezamos a ver sangre. Uy, no, justo a este, no. No, entonces, y bueno, y en ese momento se iban a juntar los dos, se iban a pelear, Y en eso estaba Van Nistelrooy, que lo agarra... no me acuerdo si era Van Nistelrooy. Roy Keane lo agarra a Beckham y Van Nistelrooy lo agarra a Ferguson. Y entonces lo separan, pues ellos se iban a dar. Y yo del otro lado, imagínate del otro lado, haciendo así, mirando todo. No, una locura. Bueno, una locura. Yo le mando mensaje a Seba y Seba decía, no, ya no puedo creer que me perdí de eso. La bruja, claro. La bruja decía, ¿cómo se perdió ese quilombo? Y después le dicen Ser, ¿viste? No, Ser Ferguson. sí, ¿viste? Se le dice o Sir Alex, o le decís gafa, ¿viste? Que es una manera de decir entrenador, ¿viste? Claro. Sí, gafa. Ahora cuando se pone colorado, rajá, ¿no? No, es tremendo, ¿no? A mí me había avisado, me dice, Diego, empecé a usar intercambiables. Yo usaba unos saltos de goma que eran altos, porque me acuerdo que me habían puesto intercambiables y acá en Argentina usabas cuando llovía nada más. Ahora capaz que, bueno, ahora algunos mojan más la cancha, pero eso es algo que llovía, después en general no usaba mucho intercambiables. Te incomodaba. Sí, aparte no estábamos acostumbrados a eso. Y allá los locos estaban, entre que son enormes, tenían intercambiables 18. Y viene un día y me dice, Diego, mirá, pasado un año, me dice, Diego, me llama a un partido de FA Cup, me dice, Diego, tenés que empezar a usar, me llama con el utilero Alberto, y me dice, Diego, vení, me dice. Ferguson. Sí, Ferguson, me dice, Diego, vení, antes de la charla. Me dice, vení.
Alberto, digo, tiene que empezar a usar intercambiable. Digo, pero, mister, le digo, un día me los puso y no sabía qué, jugamos en la cancha del Leicester, no, de Ipswich, y jugamos, y estaba dura la cancha y me puso 18, no sé cómo quedaron los pies, en la planta del pie dolía todo. Entonces le digo, pero no, pero es algo que llueve, no, juega con eso. Entonces le dije que sí, viste, un poco rebelde de esa edad, ¿viste? No rebelde, pero realmente no estaba cómodo. Y los que tenía eran bastante altos, no eran intercambiables, pero tenía la altura. ¿Por qué Y no voy, y la primera fecha cuando escuchá, porque antes de irme a Villarreal, yo ya más o menos ahí, que estaba por irme, que no, me había llamado al Levante, y no me estaba por ir, no había llegado al Villarreal, y primera fecha contra el Chelsea, debut de Mourinho y de Drogba, allá en Stamford Bridge. Partido, gol de Gus Johnson, 1-0, ahí medio cerradito, que no sé qué. Diego, entrá, faltando 20 minutos, entro. Voy, no sé qué, partido bien, ahí, estando ahí. No sé, me acuerdo si Ruud o Saja, en ese momento que estaba de Saja, el francés, me da una jugada, la típica, viste, que te dan, que el control es todo. O quedás mano a mano o tirás el centro. Terminé tirando el centro. Porque cuando voy a querer controlar, me resbalo un toque. No estabas con los botines. No, estaba con los míos igual. Claro. Y me resbalo y cuando quiero ir a buscar la bola, claro, la cancha rápida y cortita así, que como si fuera una moqueta, terminó tirando el centro. Ya está. ¿Y qué te 1-0, marchamos. No. Marchamos. 1-0. Y entonces agarro y dije, esta viene para mí. Dije, ni bien terminó el partido, agarré, salí derecho, expreso, no saludé a nadie, derecho al túnel. Fui al túnel, y me fui al vestuario, llegué al vestuario y me estaba sacando los botines ya enseguida. Me saco el derecho, cuando me voy a sacar el izquierdo, entra por la puerta y a vos te dije que no sé qué, y me empezó a decir de todo. Sabí vos que no te... No, vino derecho a mí. Yo sabía, ¿viste? Cuando viste lo presenté. Igual él te quería vos. No, yo hasta el día de hoy, sí, yo hablo con él y yo qué sé. Hasta ahí las palabras de Diego Forlán contando lo que fueron sus experiencias en el vestuario del Manchester United con Ferguson como técnico, que por supuesto un técnico extraordinario y que tenía que mantener la disciplina en el vestuario y le decía a los jugadores lo que tenían que hacer, y el que se pasaba de la raya le cortaba la cabeza, te llamabas como te llamabas, ¿no? Es más, una vez Ferguson contó en un libro que se llama Leadership, que yo una vez tuve oportunidad de leer y recomiendo además, que él mantenía una relación distante con los jugadores. Él decía, yo era el manager, yo no era el amigo de los jugadores. Y fíjese que muchos de los jugadores que estaban en mi plantel muchas veces se casaban y jamás me invitaron a un casamiento. Porque yo no era el amigo, yo no era el que estaba allí para felicitarles todo, yo era el jefe. Y tiene que haber una distancia profesional entre el que era el jefe y los subordinados. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.